el Frente Amplio a visitar a Díaz Canel, al dictador Díaz Canel. La verdad que no sé por qué se enojó la gente también. Es decir, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es el bochorno? ¿Qué es lo que...? Si ya sabemos qué es eso. Cuando vos estás asumiendo que sos de una determinada ideología, de un partido, es eso es parte de lo que es. A mí no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió, vinculado a esto, es que una senadora de la República, Betiana Díaz, haya dicho que Cuba es la iluminación. ¿Cómo fue que dijo exactamente? Faro, ilumina el faro, no sé qué. El faro. Bueno, y si es así, el pie de ejemplo para la humanidad. Pará, porque quiero, paréntesis muy breve. Sí. Recordemos el bolonqui que se armó cuando la hoy ministra de Defensa, Sandra Lasso, dijo hace unos meses, antes de asumir este gobierno, que Cuba también era un faro. Un faro, una guía y una no sé qué. Bueno, pero ahí sí me voy a detener, porque en lo otro no me extraña nada. Te puede indignar que hablen de democracia, ese tipo de cosas, y que hay que democracia cuando van a saludar a los dictadores y demás. O hablan de los derechos humanos y toda la historia. Te puede indignar. Lo que pasa es que yo vengo indignado de eso hace tiempo. Quiero decir que para mí es más de lo mismo. Para otro capaz que lo sorprendió ahora. Pero estas declaraciones... ¿Por qué digo que me quedo en estas declaraciones? ¿Qué piensa un cubano que tuvo que venir acá? Extraditado, sacado de allá por el desastre que es el hambruna, huyendo de la pobreza, la miseria. ¿Qué piensa ese cubano? Creo que hay como varios miles de cubanos acá en Uruguay. ¿Qué piensa ese pariente cubano que tiene presos políticos en Cuba pensando eso? ¿Qué piensan los parientes que se murieron cruzando de la isla queriendo ir a Miami que se le comieron los tiburones? ¿Qué piensan los que hoy están presos y que los masacraron por pensar diferente? ¿Qué puede pensar alguien que alguien diga que eso es el faro? La verdad que como que me empatizo con esos cubanos en cualquier parte del mundo que puedan haber escuchado estas frases, desde mi punto de vista casi que hirientes, faltas de respeto, te diría. Porque un poquito hay que tener una consideración. No sé por qué tanto romanticismo con Cuba como para decir una cosa así, cuando hay gente que hoy está sufriendo. Me haces acordar a Sebastián da Silva diciendo váyanse en Cuba. Pero ¿cómo? Si tanto le gusta, se lo he dicho varias veces a mucha gente. ¿Te gusta Cuba? No, y yo puse una cosa de Cala, ¿viste el periodista internacional? Sí, Ismael Cala. Que él dice eso, él dice, pero hermano, después que hayas vivido 28 años en Cuba como viví yo, después que empieces, ahí yo te voy a empezar a escuchar los elogios de Cuba. Pero hasta tanto no vivas, no sepas, no estés ahí. No, porque es lindo desde el capitalismo hablar de otra cosa. Estoy seguro que todos esos uruguayos, izquierdistas, frente amplistas en particular, que adoran a Cuba y que hablan con ese romanticismo de la isla, no quieren ese régimen acá. Claro, no quieren esa forma de gobierno acá. Claro. Un gobierno distinto. ¿Te acordás, Carolina Cose, no? Sí, Gobierno distinto. Sí, no es una dictadura, dijo Carolina Cose. Sí. Dijo Estaban mil eufemismos para no decir que es una dictadura. Pero nadie quiere ese tipo de gobierno acá. Bueno, yo creo que hay que tener un poquito más de respeto y un poquito de coherencia. Porque si vamos a saludar a los dictadores, porque son dictadores, hay muchos frentistas hoy por hoy que le dice dictadura a Cuba, no es que sean todos. Creo que acá tenemos un representante. Te diría sobre todo en el sereñismo. Costó, porque no decían ni soñando que no dictadura. Astori en vida lo decía. Astori en vida lo decía, claro. Astori sí, pero muy poquito. Pero ahora hay un poco más. Pero hay que tener cuidado con las expresiones y demás, porque son hirientes. Ponete en el lugar de ellos, porque si no, después no me hables de los derechos humanos. Si no, es todo verso lo que me hablas. Es todo cuento. Pero bueno, es una reflexión que quería hacer. ¿Lo vio a Correa, el expresidente ecuatoriano? En unos informales dijo, está bien, pero... Digo, me pongo una voz del diablo. Lo que decía Correa es, todo bien con esto, con eso que ustedes dicen, pero no se puede dejar afuera el bloqueo. Es parte del contexto para explicar la situación el de Cuba. Actual del bloqueo, porque el bloqueo es hoy. Nunca existió bloqueo, siempre fue embargo. Es otra mentira
que ha querido hacer. Jamás existió bloqueo. Se lo podemos preguntar a Robisco, el que va a estar. ¿Existió bloqueo en Cuba? Ahora hay bloqueo. Nunca existió bloqueo. Te digo más, entraban productos de los Estados Unidos a Cuba. Siempre entraron. Eso es mentira. O sea, es una mentira que han querido hacer creer. Ahora, yo les pregunto a ustedes, porque ya que me metiste a Correa, ¿alguien me explica para qué recibimos a Correa? Yo creo que se compró un problema innecesario el frente. El gobierno. No entiendo. Sí. No entiendo. Bueno. Creo que Orsi hizo bien en decir no, conmigo no. Sí. Hizo muy bien. Ahora, con Pereira, con cosas. ¿Para qué lo asesoraron? Es todo más de. Ya había pasado. ¿Qué le dijeron? ¿Sabes qué me hizo acordar? Cuando Chávez venía en los 90 y quería, al principio siglo también, quería reunirse con Liber Seregni. Claro. Y dijo, Seregni no conmigo estaba. No. Bueno, muy bien el presidente de la República que dijo, no, mirá, no me compliques la vida. Claro. ¿Para qué vas a venir? Pero además, ¿para qué? Sí, él vino como periodista, como gozo, pero se reunió con el vicepresidente de la República. No. Bueno, bien. Pero ahora, yo creo lo mismo que vos. Se comió un innecesario al cohete que le da. Yo se lo pregunté a Fernando Pereira el miércoles pasado en La Mar en Coche. Sí, te escuché. Si no era inconveniente, por lo menos. Y él, bueno, entiende que no. Y si además, va a ver a Díaz Canel, que le va a parecer inconveniente. Él cree que Correa es un perseguido político. ¿Vamos a avanzar? Pasa. Nelson Echegoyen. Hola, ¿cómo te va, Checho? Bueno, otra de las cosas que van a pasar en las próximas horas es que el Ministerio del Interior, a través de su ministro Carlos Negro, el próximo día jueves va a informar sobre el nuevo... las nuevas medidas en cuanto a la seguridad. Hoy Plan Nacional de Seguridad, tan dilatado. Hoy está reunido con los 19 jefes de policía de los 19 departamentos, seguramente tratando de cerrar todo. Y después estuvo hablando sobre la investigación que se hace por parte del Ministerio del Interior respecto a Marcet. Estamos investigando la ruta del dinero. Y dijo, nos hemos propuesto hacer foco principal en el combate al narcotráfico a través del lugar que les duele más, que es a través del dinero. Eso es verdad. No hay cosa peor que le duele al narco que le toques la plata. Podrá perder un cargamento entero de droga, pero no le toques la plata. En las películas se aplica eso. Vos sabés que yo no soy afecto a ese tipo de series. No, a mí me encantan. No, me encantan, pero también yo entiendo no. lo que va Bambino si la crítica viene por ahí. Ojo con romantizar el narco y la vida del narco, ¿no? Yo lo miro porque narrativamente me parece una muy buena historia, muy bien contada. Ahora, ojo con romantizar y andar con remeras de Pablo Escobar, ¿no? Sí, obvio. Bien, bueno, Edgardo la de Che Guevara, así que. Sí. Edgardo Ramos Green, ¿cómo anda? ¿Cómo arrancó mi amigo Maeso? Sí. ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo tengo varias cositas. Para arrancar una alusión. Buena alusión. En primer lugar, lo que voy a decir es que este viernes 27, el Club Social y Deportivo Villa Española organiza la asamblea, presentación de balances y de memoria anual. Y está bueno que los hinchas se acerquen para que vean de cómo nos dejaron el club y cómo de a poquito lo vamos transformando. ¿No? Este viernes 27 a las 19 horas en la sede del Club Social y Deportivo Villa Española. Un año más presentamos balances y también presentamos la memoria. En una institución que ustedes la agarraron, la tomaron, mejor dicho, intervenida. Sí, claro. Y con una deuda. Y por encima del $1.000.000. El equipo autogestionado y autosustentable nos dejaron un agujero que no vamos a pagar nunca más. Pero bueno. Por otro orden de cosas, mire cómo está, mire cómo los socios y la hinchada y los que se acercan al club están recuperando todo el estadio. Eso es la parte de afuera del estadio, lo están pintando nuestra gente. Mirá vos, los hinchas. Los hinchas. Ya se pintaron todos los bancos, tiene una capacidad de 6.000 personas el estadio Obdulio Varela, así está quedando ahora. Esto está hecho por los hinchas y por los simpatizantes del club, están tratando de prócer que compartimos. Claro. ¿No? Obdulio Varela, claro. Peñarol, Villa Española, Wander. Así está quedando el estadio. Obviamente falta terminarlo, pero lo estamos haciendo pintura pagada por nosotros, pagada por los hinchas, pagada por los socios. Todo eso, la verdad que da un gusto tremendo que Villa Española también sea noticia de estas cosas, de estas proezas que pasan en el barrio. Pero ahora pasemos a lo picante. Sí, yo lo que tema creo, Cuba. Sí, bueno, o mejor dicho, mi posición fue no tema Cuba, sino la conveniencia
de las autoridades del Frente Amplio, Fernando Pereira, por ejemplo, reunión con Díaz Canel y con... Yo lo que creo... Y a su vez, perdón, y te agrego la otra crítica de Antonio. Sí. Recibir acá en Uruguay a un expresidente ecuatoriano cuestionado e investigado por corrupción. Sí, yo ¿investigado o no? A ver, Condenado. 8 años de prisión. También es cierto que Lula que puede viajar por cualquier lado. No tiene requisitorio internacional. No tiene requisitorio Interpol. Pero lo cierto es en Ecuador. Vamos por partes. Lo cierto es que Rafael Correa tiene un proceso ya contundente, tiene una sentencia firme, misma sentencia que tuvo Lula y que tuvo Dilma Rousseff. Sí, y que después, lo que me dijo Pereira. Y que después, cuando se apeló, dieron cuenta de que ni Lula tenía nada que ver, ni Dilma Rousseff, y le hicieron un golpe de Estado técnico a Dilma Rousseff, y Lula estuvo más de un año preso, ¿tá? Por ello. Entonces, ahí es cuando uno tiene que reflexionar la conveniencia o la eficacia de la justicia en diferentes países. Por suerte, sí Uruguay. Para mí lo que es un faro de la democracia es Uruguay. Yo no sé lo que quiso referirse la senadora, yo lo que digo que para mí el faro de la democracia hoy es Uruguay. ¿Y por qué digo esto? Hoy se conocieron estudios, y están publicados en los diarios, en el cual hoy menos del 30% de la población mundial vive en democracia. Repito, menos del 30% de la población mundial vive en democracia. Es un espanto esta noticia. También daban cuenta de que la democracia más representativa del mundo, como se conocía en Estados Unidos, se está transformando en una autocracia, donde el presidente de Estados Unidos tiene el 25% de popularidad, y además de todo eso, se conoció hoy, esos informes, pero además también está gobernando con decretos. Quiere decir esto que Trump no escucha al Congreso, que Trump no escucha a la Suprema Corte de Justicia y hace lo que quiere. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. No nos sorprende, pero eso también era una democracia que se está transformando en una autocracia y que no respeta nada. Yo lo que creo, cuando me enteré de la concurrencia del presidente del Frente Amplio y de una delegación, creo suponer, no sé porque no he escuchado las declaraciones de Fernando, que fueron en apoyo a la no intervención. Bueno, obviamente debe ser a la no intervención. Así como van delegaciones uruguayas en el gobierno pasado, el gobierno del doctor Lacalle Pou, iban a China a sentarse a hablar con los chinos, que es lo mismo. Así como iban delegaciones uruguayas a juntarse en el Medio Oriente a hablar con países como Qatar, que se hizo un mundial de fútbol, en un país en donde la mujer es asesinada todos los días porque no se le respetan los derechos humanos. Bueno, el mundo árabe es todo. Y los uruguayos iban ahí. Ahora, si me preguntás a mí, Cuba sí, Cuba no, yo creo que Cuba tiene la posibilidad y tiene el derecho de autodeterminarse, pero sí creo que es una dictadura flagrante, ¿no? Además, ¿no? De cabo a rabo. Con población pobre y gobernantes ricos. Perdón, y soy frente amplista de hace 30 años y creo que lo que hay en Venezuela, que lo que hay en Cuba son dictaduras, pero también creo que lo que hay en Estados Unidos es una autocracia, una democracia muy debilitada, y el único faro que yo tengo presente es la sucesión de poderes que hay en Uruguay, la transmisión de mando, y que hoy Uruguay es una de las democracias más firmes de todo el mundo. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que coincido lo de que Trump actúa de manera arbitraria, pero si no te gusta a los 5 años lo cambiás. Claro. ¿Verdad? Y hay otros que no. Sí, bueno, eso de cambiar no se quería ir. Bueno, tiene un proceso abierto. Tiene un proceso. No, Trump no se quería ir como Bolsonaro no quiso irse. Sí, bueno, vamos a decirlo todo. Se fueron. Yo le voy a decir, pero se fueron. Investigado Bolsonaro, Trump también bajo investigación. Acuérdense el ataque al Capitolio cuando Trump no fue reelecto. Clarísimo, ¿no? Pero bueno. Pero repito, para que no quede duda, en un país en donde la gente no puede votar y no puede elegir, porque Corea del Norte también pasa lo mismo con Corea del Norte. Claro. Corea del Norte tuvo el presidente 93,97. No sé quién fue el que no votó. 99,93. Él dijo que los que no votaban eran representantes internacionales. Sí, pero seguro. En los países, cualquiera sea, 99, que la gente 93, 97, más acordada que la gente no puede elegir a sus candidatos y a sus representantes, esos son dictaduras. Bueno, Edgardo dijo que era lo mismo ir a China
que ir a Cuba, y yo le voy a decir que no tiene nada que ver. No, una dictadura capitalista y la otra no. Y aparte de eso, una dictadura uno es un capitalismo autoritario y el otro... A ver, pero vamos a diferenciar, vamos a poner los puntos sobre las IES. No es lo mismo, es rotundamente diferente ir a China, donde inclusive hay aspectos comerciales importantes que el Uruguay necesita ir. De hecho es una potencia mundial. Es una potencia mundial. ¿Qué pero tiene no es que por ver? eso menos dictadura. No es una dictadura. Aunque sea dictadura, hay un hecho o hay una justificación de alguna naturaleza para ir. Para Cuba, ir a Cuba no tiene ninguna relación con Irak. Y además les voy a hacer una... Primero, quería marcar eso. Ir a Cuba está demostrado... Mirá que a mí no me sorprendió, porque a mí, digo, el cariño de Frente Amplio con Cuba es de toda la vida. Y a los políticos aprovechan, mirá, este es Cuba. Lo que pasa es que la gente tiene que saber. En Cuba hay presos políticos. Y vos vas a ir a saludar a quien mete presos políticos. Entonces, eso es lo mismo que ir a China. No es lo mismo. Y está yendo directamente. En China los están libertando. En China los matan. Y en Cuba también. Bueno, pero en China los matan también. Está bien. El presidente de la calle Pou decía que los países no tienen amigos, tienen intereses. Exacto. ¿Y qué interés tenemos con Cuba? ¿Cuál es el interés de Cuba? No, te digo que hay, pero son del Frente Amplio. Sí, son del Frente Amplio. Los intereses son del Frente Amplio. ¿Por qué? Algún día lo sabremos. No sé por qué. Ahora, y les voy a dejar la preguntita. ¿Ustedes creen que Lula, lo del penthouse, es mentira? Porque miren que yo tengo datos y estudié el tema y escuché a Figares. Si entramos en esa... Pero fue sobreseído. El programa. Y lo escuchamos a Lula en las declaraciones. Fue investigado. O sea, el que no quiere... Está bien, pero está bien. Bueno, vamos arriba. Les doy las vías de comunicación. En Facebook somos Buscadores TV, ustedes lo saben. En X también somos Buscadores TV, el canal de YouTube es Buscadores TV y en Instagram somos buscadores.tv y tenemos un WhatsApp por el cual ustedes se pueden comunicar con nosotros. Sí, 092 116000 explota con este tema de Cuba, explota. Siempre, 092 116000 y el 2010 también con la palabra busca delante de tu comentario. Qué linda imagen. Espero que no diga a la gente que le hacemos el trabajo, que yo le hago el trabajo a la derecha, como yo lo he escuchado tantas veces. Amigos, voy a 30 años si no decís lo que esperan que vos digas. Voy a revisar ahora. Vamos a ver cómo está la cotización de la moneda. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Es temporada de mosquitos. Aparato para mosquitos Gimo. Sirve para recarga líquida y también sirve para pastillas. Tiene una llave interruptora con luz, o sea que lo dejas enchufado y después lo prendés de noche y lo apagás de mañana. El enchufe se puede rotar porque la botella siempre tiene que estar vertical. Si lo administras bien, la recarga te sirve hasta para 60 noches. Gimo no es solo insecticida, pero en insecticida es lo mejor. Gimo, calidad comprobada. Muy bien, bueno, David. además, Gimo te presenta el espiral que tiene hecho con un perfume, está hecho con perfume natural a madera y dura hasta 8 horas. Gimo nos presenta el estado del tiempo, 21 grados la actual temperatura, bien otoñal en esta tarde aquí en Montevideo, 48% el índice de la humedad, 15 kilómetros la visibilidad. Mañana vamos a tener 11 de mínima, 23 de máxima. Agua mineral Asensio para tu hogar, oficina, empresas, colegios o donde lo necesites. Entregamos bidones de 20 litros retornables, instalamos equipos dispensadores frío-calor. Llámanos, Agua Asensio, natural como vos. Muy bien, de repente podemos leer a la gente, Bambi, a ver qué están diciendo los televidentes respecto a este tema. Bueno, vamos arriba, vamos con el 092 116000. Dice, mira, no puedo leer porque cae impresionante. Hola, ¿qué tal? Los estoy mirando. Los felicito por el programa. Estoy mirando esa isla de Malvin. No podrían llevar a todo. A todo, y tiene una forma despectiva de llamar a determinados uruguayos. Dice para allí.
la mitad para ahí y la otra en las Islas de las Ratas. Gracias, dice el 622. Después dice, busca, hola a todos. Escuchar a Maeso es lamentable. Cuba es dictadura como muchos países. Creo que se va por su gente. Nunca lo escucho criticar a su partido, que de transparencia no tiene nada. Saludos. 517. Escucho un poquito más o léame. Antonio Maeso se quiere ganar el primero de los más buscados por la purga, como es tradicional en los radicales de izquierda, dice el 311. Maeso, la revolución cubana. Se defiende, ¿no? Quiere más prostíbulos. ¿Por qué no se van todos para Cuba? Bueno, ¿En serio vos? ¿Pero por qué no se van todos para Cuba? no Se van a vivir a Cuba, que les encanta. ¿Por qué no hablas del bloqueo? Váyanse todos para Cuba. Vayan a Cuba. Miren, yo estuve en Cuba, Sebastián no por la Silva duda. 2, deje de escuchar. Pero Maeso, la revolución cubana se defiende, ¿no? No quiere más prostíbulos yanquis, que claro, no, quieren hambre, quieren... ¿Por qué no hablas del bloqueo que decís? Sí, sobre todo las que le conseguían a Maradona, ¿no? El propio bloqueo, Fidel Castro. no existió bloqueo, no sean burros. No hubo bloqueo, qué disparate que no decís. hubo bloqueo, pero ves, el Iriante Sostuda, pero el ves, Correa de la Comercial. Pero ves que dicen porque Fidel le conseguía minas menores a Maradona, pero ves que hablan de bloqueo. Pero para. Le llenaron la cabecita. Voy a ponerme en abogado del diablo, en este caso en abogado de Antonio. Pero todos los palos para Antonio. Pero yo soy un motivador. Mirá que no me preocupa. Vengo zafando lindo, No, pero ahora viene Botana, cambia. Amigo mío. Capaz que. Ahora cambia el blanco. No, usted tiene que hacer el policía mal hoy. Pero por favor, gente, Jorge, no se aburra. No hubo bloqueo, hubo embargo. No sé, ahora hay bloqueo, lo que está haciendo Estados Unidos. Embargo. Siempre entraron productos de los Estados Unidos a Cuba. Siempre. No sean burros, lean, estudien. Por favor. Sin embargo, voy a continuar con lo que estaba diciendo. Vamos a poner un tape, porque habló el secretario de Presidencia, y ya de paso nos metemos en tema y presentamos al invitado. La Intendencia de Canelones presenta la siguiente noticia. Presidencia confirmó que el Plan Nacional de Seguridad se va a presentar esta semana, el día jueves, y Alejandro Sánchez, como les decía, respondió a críticas de la oposición. ¿Viste cuando llegás a un lugar y decís, es acá? Este 28 y 29 de marzo, va conmigo, es acá. Vuelve la fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Tocan en vivo Trotsky Vengarán, Vanessa Brito, E.T. y los Problems, Lupe Reira, Ruperto Rock and Roll, Canto al Alma, Cana, Baluto, DJ Paola Dalto, Termo Cocoa, La Penúltima, Sucia Esquina, La Dosis, Alias Tuc y los Niños Eternos, Juan Mariño, Almística, DJ Bebe, Malmambo Salsa Band y Llamó la Raque. Perdón. ¿Y todo esto con entrada libre? Te dije, saca. Fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Organizan Gobierno de Canelones, Municipio de Parque del Plata y Las Toscas y AMAU. Acabamos de enviar un proyecto de ley para promocionar el empleo, subsidiando a aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten trabajadores menores de edad, que son los que tienen las tasas más más jóvenes, que son las que tienen tasas más altas de desempleo, pero también a los mayores de 45 que muchas veces pierden el laburo y después no consiguen. Y tienen una familia por delante ya hecha y derecha, y eso genera mucha angustia en los uruguayos. Así que tenemos promoción del empleo. Estamos promocionando y buscando herramientas para mejorar la inversión, y hemos anunciado un conjunto de herramientas para facilitar los trámites para la inversión privada, que es lo que anunció el ministro Donner. Bueno, estamos trabajando para que el Uruguay tenga más inversión, más trabajo, empleo y desarrollo. Esa es la tarea del gobierno. La tarea de anunciar malas noticias permanentemente parece ser que esa cocarda se le ha puesto a la oposición y sistemáticamente ven todo negativo. ¿Jueves se hará público el Plan Nacional de Seguridad? El jueves tenemos un Consejo de Ministros donde su orden del día es el plan de seguridad, entre otras cosas, que se va obviamente a presentar en el Consejo de Ministros y obviamente en función de eso lo haremos público. ¿Se va a presentar a los presidentes de los partidos políticos también? Bueno, yo me imagino que sí, que se le va a hacer una presentación a todos los partidos. Ustedes recordarán que hubo un diálogo donde hubo una participación de muchos partidos, organizaciones sociales, y bueno, esta es la devolución, es lo que hemos logrado construir de consensos para atender un tema muy importante como es la seguridad pública. Muy bien, fue presentado por... La marca más elegida por los uruguayos para mudarse, todos los servicios en un solo lugar.
DT Mudanzas. Mudanzas, elevaciones, servicios para el hogar, armado, desarmado de muebles, desinstalación e instalación de artefactos y aires acondicionados. DT, todos los servicios en un solo lugar. Embalaje profesional, insumos para mudanzas en nuestra tienda. Metete en dt.com.uy o seguinos en Instagram, dt-mudanzas. DT Mudanza, Beto te soluciona todo. En realidad Beto y los amigos de DT Mudanza presentaban la siguiente entrevista, pero... Solamente decirle a la gente, para que lo puede buscar, exportaciones de Estados Unidos a Cuba en 2025, 810 millones de dólares. En el 2024, 600 millones de dólares. En el 2023, 400 millones de dólares. No hay bloqueo, hay embargo. Si no, esto no existiría. Pero solamente quería aclarar porque la gente... Cuba siempre le dijo bloqueo, el Frente Amplio quiere decirle bloqueo, y es mentira. Te comiste la pastilla. Yo te estoy mostrando acá, y si no, googlealo. Metete en internet, en inteligencia artificial o en Google, pone exportaciones de Estados Unidos a Cuba. Si fuera bloqueo, no existiría, ¿verdad? Alimentos, medicamentos, productos agrícolas, todos estos productos que te estoy diciendo... ¿Por qué te crees que, o sea, lo digo con tanta firmeza? Porque lo he estudiado, no es porque lo inventé. Pero igual, búscalo para la duda, para que la gente no siga repitiendo como loro lo que escuchan en los comités de base. Vamos a presentar al senador del Partido Nacional, Sergio Botana. ¿Cómo anda? Un gusto de estar acá. Siempre es una linda mesa esta. Se pica. Bueno, Sergio, bueno. decía Pacha Sánchez, no salió en el video, pero dijo... Pero mirá, Toño, no te preocupes. La revolución en 3-4 años arregla todo eso. La revolución, no le ha dado claro, el tiempo, claro, 67 años no es mucho, 67. No. En cualquier momento democratizan, salen de la pobreza. Son esos que están de novio como 25 años y dicen, nos vamos a casar cuando nos conozcamos. Más o menos. Sergio, decía Pacha Sánchez, el secretario de Presidencia, también nos salió en el video, dice, al final parece que a la oposición no le sirve nada. ¿Cómo era el documento que presentaron? Destruir, construir y no destruir todo lo que se hizo. Parece que están buscando destruir y nada les viene bien. ¿Hay algo de eso? Yo quiero que tenga razón el Pacha. Querría que tenga razón por el país. Lo que pasa es que si tengo una situación en la cual me están cerrando todas las empresas y mi presupuesto lo que hace es agregarles impuestos a las empresas, le agrego 5 impuestos nuevos, le agrega más lo de la eficiencia tributaria que pretende recaudar todo lo mismo que los 5 impuestos nuevos. Pasó la presión fiscal de 27.4 a 28.9 con un crecimiento del 2 y pico %. Y el crecimiento, bueno, ya le erraron allí en el semestre en el que lo estaban presentando, porque pasó a ser 1 y poco y ahora va a ser el 1. Y después las tarifas suben por encima de la inflación esperada. Y después a los trabajadores que sí pueden trasladar su salario a la empresa, los encarezco les encarezco la vida, no devolviéndoles el FONASA con el impuesto a la renta, pero además después le pongo a los combustibles el precio por encima del precio de paridad de importación, y además con el tipo de cambio condeno a todo el sector de los transables, pero ahora condené a empresas que no tienen impuestos en el Uruguay. Todas las empresas de la inteligencia no tienen impuestos. ¿Y por qué se están yendo? Por una sola razón, porque esos salarios en dólares son carísimos. No compran nada los salarios, no tienen poder adquisitivo, pero en dólares son imposibles. Entonces se están yendo, ¿cómo se llama? A Paraguay. Paraguay se nos van. A otras a la India, ¿no? Pero ya se nos van a Paraguay, acá nomás. Entonces, que hay que asumir que hay que hacer algunas reformas, y una de ellas, y la principal, es que el Estado está con un costo excesivo y hay que arreglar eso. Hablando hay de economía, que entrar en ese camino, pero hay que hacer otras cosas también, porque hay que parar de desdolarizar, también hay que hacerlo. A mí me gustan algunas de las medidas de liberalización que se plantea O'Donnell. Algunas están muy bien,
porque va. Y esto de que la UTE convoca pequeños inversores para financiar la construcción de una planta solar en Baigorria. Eso está bien, pero cosa vieja, ¿no? Cosa. 17 años hace que claro. Y entonces, claro. ¿por qué se pero está bien. y platillos? No, pero eso, bueno, pero igual, pero está bien. Pero démosle la aprobación a lo que nos parece bien. Lo que pasa es que la gente se ha confundido. Lo único que sí me gustaba más todavía era ir por el camino que había propuesto el propio Pacha Sánchez. Bueno. Que era el abrir las empresas públicas. Abrirlas un poco, pero especialmente para que tengan que rendir cuentas públicas y estén mejor auditadas. No están descontroladas, no están relajadas. Pero está bueno si las auditamos mejor y tienen que ir a la bolsa, y bueno, entonces eso les da otro grado de transparencia y les da una búsqueda de la eficiencia, que ellas son bien eficaces. Uno nunca sabe cuán eficiente, porque además no conocemos siquiera bien la valorización de su patrimonio, ese tipo de cosas. Así que podríamos perfeccionar nuestras empresas yendo por ese camino. A mí no me pareció para nada mal la propuesta. El problema es que tuvo algún lío en la interna política. Sí, por cómo lo anunció. No sé, pero le encajaron un planchazo, sí. y tuvo que salir a reinventar esto, que está bien, pero ¿por qué hacer a la gente parte de un negocito y no del todo? ¿Por qué además no aprovechar el envión para mejorar la eficiencia de las empresas públicas? Y hablando de economía, uno de los graves dramas que tenemos es el costo de la energía, para regar, pero también para instalar el data center y también para instalar las plantas de lo que sea. El ministro de Economía acaba de anunciar a las cámaras empresariales que el crecimiento de la economía uruguaya en el primer trimestre del año va a ser apenas del 0,3%. Y dijo, estamos remando en dulce de leche. Sí, pero yo se lo dije cuando la discusión presupuestal, y también le dije lo que iba a pasar con los salarios, que me lo respondió muy bien, ¿no? Me lo respondió con su esperanza de que no sucediera, pero también con las consecuencias graves que traería que pasara. Debo decir eso también. La respuesta fue, bueno, como la que se corresponde con lo que es la persona de Gabriel Odone. Bien, ahora, Sergio, yo no puedo obviar que en los últimos días, la semana pasada, fuiste noticia en todos lados, por una frase donde hiciste calentar un muerto del oficialismo, ¿no? De hecho, hubo una conferencia de senadores oficialistas para pedir que te retractes públicamente porque dijiste que el Frente Amplio no es un narcopartido, pero sus decisiones favorecen al narco. ¿Cómo es eso? Explícamelo. ¿Eso será casualidad? Capaz que es casualidad que durante todo el periodo dejaron el espacio aéreo descuidado. Capaz que es casualidad que antes dejaron el espacio marítimo descuidado y que ahora trancan la compra de las OPB. Capaz que fue una sucesión de casualidades lo de los escáneres, donde primero se les caía, después funcionaba solo de día, no de noche pasaba lo que fuera, después trataron de trancar el proceso de compra, no queriendo levantar las observaciones del Tribunal de Cuentas para los escáneres nuevos. Y capaz que era casualidad que justo cuando iban a desestresar a González Valencia, el otro estaba allá en el lugar y se encontraban. Y capaz que era casualidad que justo el día que al otro se le dio por ganas de comer pizza en Positos, se apagaron las cámaras y bueno, y salió caminando ahí y terminó comiendo pizza en Positos y faltó el guardia además. Yo entiendo la ironía, entiendo el sarcasmo. Pero, pero si soy gobernante, digo, me está tratando de narco. No, yo si fuera... el gobierno de su propio país lo está tratando de yo si fuera pro-narco. Si fuera Frente Amplista, en vez de preocuparse con el que dice esto, trataría de analizar los hechos
y de ver, porque además, ¿sabés lo que creo? Esto lo creo sinceramente. Yo creo que no hay ningún narco sentado en el Parlamento. No creo que... O sea, de los que están ahí, todos los que yo conozco, no hay ninguno que sea narco, ni que tengan esos antecedentes. Vinculaciones tampoco. Yo no les conozco, sinceramente. Ahora, tantas casualidades tampoco conozco. Entonces, ¿qué pasa? Si se da una sucesión de casualidades de este tipo, bueno, entonces yo tengo que... Bueno, pero quizás es darle a pensar que no se está combatiendo bien al narco. De ahí a buscar favorecer... pero que todas tus decisiones vayan en el sentido de favorecerlo, ¿cómo es la cosa? Por lo menos no castigarlo. Bueno, no sé si favorecerlo, pero... Y no castigarlo es favorecerlo. Claro, sí, vos me decís, a ver, ¿qué favorecía más a González Valencia? ¿Que lo llevaran allí a hablar con el otro? No. ¿Que no lo extraditaran o que sí? Siempre salió por lado. ¿Botana tiene la misma dureza, por ejemplo, con el tema Marcet y su famoso pasaporte? Por supuesto. ¿La misma dureza? ¿Y cómo no la voy a tener? ¿Y la misma sospecha? Y la tenemos allí de ¿Y la misma sospecha? Y la tenemos allí de representante en Portugal. Ahí está otro caso que no podía ser. Como lo de Balcedo. Era toda plata de los trabajadores. Pero así como estaba, H era la vicecanciller, pero había un canciller. Y había otro ministerio, se descabezaron dos ministerios. Sí, pero en este caso en todo concreto, caso, las irregularidades... quien promovió el pasaporte, quien no quiso después poner los documentos de las investigaciones y quien fue premiada después fue H. Pero que la premiaron por el brutal mérito. O quien se rompió con el abogado del narco también. Entonces, yo diría que el frente tiene que empezar a cuidarse, empezar a cuidar estas cosas y decir, bueno, debe tener razón, alguna razón tiene, por algo no le podemos contestar. Han pasado varios días de esto. Tú lo que decís es, se ofendieron, pero no me contestan con argumentos. Bueno, claro, pero además como no hay argumentos, porque además estos son todos hechos nomás. Entonces... Está bien, pero hay explicaciones para cada caso, ¿no? ¿Hay? Bueno, claro. ¿Cómo tiene que haberla? Bueno, pero no hay. Y mucho menos para la sucesión. Y si yo hago el cálculo de las probabilidades, en una campana de Gauss me debe quedar ahí una cosa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se tiene que cuidar, tiene que poner otras defensas. No puede haber ido Jorge Díaz ahora a Naciones Unidas a hablar de que no hay que penalizar ni estigmatizar el consumo de drogas. No es el momento. Entonces, yo lo que digo es, busque, haga lo que quiera, pero cuídese, porque Pablo Escobar un día se sentó en el Parlamento. Sí. ¿Está? No, por eso digo, yo estoy seguro que no está sentado Pablo Escobar ni ningún... Sería como que se sentara Marcet, más o menos. Pero lo que dice el senador tiene... A ver, cuando salió el tema, me acuerdo cuando pasó en el gobierno del Frente Amplio, cuando pasó la fuga de Moravito, yo dije que evidentemente tendría que haber habido una gran corrupción de la policía, o por lo menos los que estaban allí. Los que conocemos los barrios populares sabemos quiénes son narcos, quiénes no son narcos, porque creo que es hora ya de despejar esa incógnita. Yo también podría decir que en el gobierno pasado se hizo todo lo posible para... Se incautaron miles de kilos de cocaína en el mundo entero, en Bélgica, Holanda, Francia, que pasaron por Uruguay y habían escáner. Y se encontraban en Europa. Sí. Podría decir también que la LUC favoreció a aquellos narcos que tienen $100.000 y pueden hacer transacciones con $100.000. Y les pregunta, ¿de dónde la sacaste la plata? Y podía pasar una cantidad de cosas. Puede pasar eso. También podría decir de que el haber roto papeles en el cuarto piso también tendría que ver con que, bueno, el gobierno podía haber conspirado, tapado información, astesiano.
Y yo creo que nosotros, yo no lo digo, ¿tá? Yo creo que son acciones concatenadas que pueden generar alguna alarma. Como dice el senador, bueno, pero también las luces rojas se prendieron en el gobierno pasado. Ahora, lo que creo es que con lo que el senador declaró, seguramente, ¿a usted no le consta que hay muchos candidatos, muchos senadores o diputados que pueden haber estado financiados por los narcos? Yo he visto campañas políticas que yo le pregunto... Recordemos las declaraciones de Eduardo Lust, que los narcos se reunieron con él para ofrecerle financiar su campaña. Pero basta... Él le dijo, sigan de largo. Pero basta... Eso pasó acá. Sí, pero no hizo la denuncia. No hizo la denuncia, pero basta ver... públicamente. Pero Checho, sí, basta debió haber ver. hecho la denuncia, pero... Hay candidatos que son hoy legisladores que uno se pregunta cómo hicieron, de dónde la sacaron, las rutas estaban empapeladas de carteles y esto y lo otro, y nunca la vamos a ver. Es verdad, nunca se va a sentar un narco en el palacio, pero sí pueden financiarlo. Se ha sentado. ¿En Uruguay? No, en Uruguay no. Pero no, está bien, pero yo creo que Uruguay seguimos, ahí seguimos siendo el faro, me parece, de esas cuestiones, pero a mí yo tengo duda de que hayan candidatos y que hayan legisladores financiados. Pero respecto a lo que dice Botana, una sucesión de hechos, de repente es casualidad, dijo Gonzalo. Claro, pasó lo mismo el gobierno pasado, hubo una sucesión de hechos. Yo creo que no, Se rompieron papeles, se rompieron el jefe de seguridad lo llevaron. Y yo pudiera decir también... Papeles no, documentos. Y yo pudiera decir con vehemencia... No, documentos no. Porque lo que teóricamente se destruyó, sí se destruyó. Algunos dicen que quedó allí, pero sí se destrozó. Es el documento que Carolina H. entendía que no se debía aportar a la investigación interna del ministerio, porque ella entendía que la conversación en la cual el viceministro del Interior, Maciel, le advertía que eran narcos peligrosos, ella entendía que esa era una conversación personal. Entonces ella y su abogado Jorge Díaz se presentaron frente a la sumariante y le dijeron que eso no iba. Después, el lunes subsiguiente, ese día pidió que se metieran esos documentos. Ahora, pero sabiendo que los dos no tenían relación... Lo que estaban destrozando era algo que no eran documentos, de que no estaba en la investigación, pasó a estar a partir del lunes. Igual la opinión pública, ¿cómo puede ver el hecho de entrar por la parte de atrás, la reunión con la FLUF, de destruir papeles, digamos? Checho, sabíamos que... pero vení, yo estoy... A mí, en aras de sospechar, eso pero esas cosas son lindas para sospechar. El problema es que vos ves sospechas contra hechos. Ese es el tema de lo que estamos... Esa es la diferencia. Unas cosas son sospechas y generan sospechas. Bueno, de hecho se está investigando todavía, está en la noticia. Sí, pero lo de Moravito se está investigando hace un rato también, Sí. Demasiado rato. No, eso fue una barbaridad. Pero no es una barbaridad. Pero digo que es demasiado rato. Que todavía no se investigación. Pero no es una barbaridad que, a ver, sabiendo la relación de Bustillo con Carolina H., que no tenían una buena relación, que esos son los benditos acuerdos que son un desastre para mí. Acuerdos políticos. A ver, y conozco muchos más, que pasan ahora, ¿no? Eso, para compensar, es un desastre que el ministro le diga a la vicecanciller tirar el celular. No tiene una relación de amistad como para decírselo. ¿Cómo no? Pero no. Si la ministra desaparece el celular. Pero la viceministra lo que estaba preocupada era porque no quería que le vieran esas conversaciones. Y lo que le dijo Bustillo fue lo que estaban diciendo los fiscales en esos días, ¿o no? Todos los fiscales en esos días estaban diciendo eso públicamente. Tirar el celular. Y no estaban diciendo eso. Hacer desaparecer el celular, pisar el celular, tirar el celular, tirarlo al agua. ¿Lo bien? Ayuda poco para los fiscales y las ex fiscales también, porque una de las que lo dijo en esos días fue la propia Fossati también, ¿no? Que no estaba de fiscal ya. Le cambio de tema, senador. El martes, en la sesión del martes pasado, el Partido Nacional no votó en la Comisión de Defensa de Senadores la veña de Ismael González, el militar que inspeccionó los barcos del astillero Cardama. El gobierno pretendía que este inspector ascendiera contra almirante y finalmente se aprobó porque requiere mayoría absoluta, algo que el Frente Amplio ya la tiene en senadores, pero no se votó en comisión. Porque usted... se va a votar ahora en la... Ajá. Pero ¿por qué tú entendés que
El plenario... No diste el voto y entendías que no era conveniente. Enseguida de Semana Santa va el... Bien. Bueno, varias razones, pero seguramente la más fuerte es esa, de que el mérito que tiene no es ni ser de la derecha, ni es la recomendación de la propia Armada. No había ido en la lista de la Armada. De presidencia bajaron a uno y lo subieron, bajaron a Dibono y pusieron a González, que no tiene la más linda, el más lindo legajo, ¿no? Tiene así una serie de inconductas importantes, insubordinaciones, algún episodio desagradable en la representación del país, el descuido de algunos de sus deberes como en la misión en el extranjero, en el cuidado nada más ni nada menos que del espacio de Brasil, y después algún incumplimiento en sus obligaciones dentro del país, en los cargos internos. Entonces de verdad que no hay mucha cosa salvo lo del mandado que le hizo el gobierno que justifiquen su ascenso. Ese es el tema. La acusación que le hacen sus superiores es bastante fea, ¿no? Respecto incluso a su actitud para el trabajo. Una pregunta. También estaba enojado el Frente Amplio con unos carteles que alguien puso. Te voy a preguntar si fuiste vos o no, pero después claro, la pregunta va a estar igual, pero que el gobierno te mintió. Sí. La intendencia... Y los carteles no mintieron. Los carteles no mintieron. Bueno, la pregunta es, los carteles, ¿mintieron, no mintieron? ¿Es conveniente? ¿Te gusta ese tipo de comunicación o no? Bueno. Que fue efectiva sin duda porque está. Aclaro, los carteles sacaron, la intendencia los fue sacando, menos los que dice el Frente te cumplió. Pero eso todavía está, pero no importa. Pero va por otro lado. De verdad que no sé quién los hizo, pero me pareció ingenioso, como también me parecieron ingeniosas algunas respuestas que hubo también. Claro. Porque hubo algunas respuestas que con agregados a los carteles, con cosas que fueron chistosas, que tuvieron ingenio, que entraban. Pero ¿estás de acuerdo con el gobierno te mintió o con el sistema, con la forma te parece novedosa? Pero el contenido... No, el problema ese de Valcorba. Bueno. Valcorba es el que dice eso. No lo dijimos. Bueno, Valcorba después. Y no sé si él financió los carteles. Yo estoy esperando al diputado del Partido Colorado que me dijo que esos carteles valían 500 pesos. ¿Se acuerda usted? Estoy esperando a Schipani que me diga. Porque claro, Schipani le digo. Schipani después le hice una paramétrica de lo que salieron los carteles. ¿No? Le dije, esos carteles lo firmó. Claro. Lo firmó él. Schipani hizo otros. Él puso carteles. El gobierno te mintió, Felipe Schipani. Le puso otro y le pregunté, pero mire que según todos estos carteles que aparecieron en la ciudad que nadie firma, valen mucha plata, ¿no? Hay una inversión ahí, ¿no? Me dice, no valen 500 pesos cada cartel. Ya, dígame dónde los hace. Claro. Se ve que se arrepintió porque nunca me pasó. Porque Pereira dijo que se habían invertido $15.000 en eso. Claro. Saltó a decir eso, yo no tengo ni idea. Nunca puse un cartel, ni siquiera te amo, mi querida. ¿Por qué? Y bueno, podría haber puesto. ¿Qué iba a decir? Un nombre. Dígale a su mujer. Esposa, el de su mujer, obvio. Yo soy de la época que fabricábamos nosotros los carteles. Mamá. Yo también. Sergio, a nivel internacional, tú elevaste la voz cuando el viaje oficial a China y la postura que tomó el Ejecutivo de entender que Taiwán pertenece a China, y tú decías, el mundo iba por otro lado, pretendemos como Mercosur firmar el acuerdo por la Unión Europea, hoy Trump está pisando fuerte a nivel mundial. ¿Entendiste que el gobierno se compró un problema innecesariamente? Sí, nos compró un problema innecesariamente. China es nuestro principal cliente comercial. Si íbamos a China y no le firmábamos esa declaración, en la cual fuimos un poquito más allá y fuimos de las declaraciones anteriores de los gobiernos, porque
siempre se decía que una sola China, que tal reconocimiento, una sola China, pero ahora le agregamos que cualquier manifestación de Taiwán será mal vista o será censurada. Bueno, Taiwán es una democracia, de verdad que... ¿Y había que no aceptar la invitación? Claro, había que, no es que no aceptar. Debíamos postergar. Hace manera crónica le dijiste que de forma elegante había que... Yo digo que no era el momento. No ir. Yo digo que no era el momento, para nada era el momento. Como inoportuno fue ir a juntarse con Petro ahora y mandar la delegación a Cuba. Y la manifestación de Jorge Díaz en Naciones Unidas. Me parece que estamos jugando a equivocarnos en todas. Todo hace suponer que el mundo, que se dividieron el mundo. Parece la Guerra Fría esto. Sí, pero está dividido. Nosotros nos tocó del lado de Estados Unidos. Bueno, ¿para qué vamos a andar mojándoles la oreja a unos a otros? Porque sí. En el caso de China, además, si no firmábamos la declaración, arriesgábamos el 30% de nuestro comercio internacional. Entonces, creo que había que aprender un poquito de los propios chinos. Eso de separar la política de la economía. Eso era lo que había que haber aprendido. Era la lección que teníamos que haber. Pero bueno, de verdad sí, me parece que le estamos, en ese sentido, le venimos errando feo, reafirmando lo que... Pero el propio Lula está charlando con Trump, arregló que le bajaran los aranceles, dijo que la conversación le había parecido bárbara, que le había resultado sensacional, que había... bueno, y al otro día consiguió la rebaja de los aranceles. Ahora, el día que Trump arremete contra Petro, acusado del narco, y simultáneamente con que no nos invitan al escudo de las Américas y que casan a Marcet, nosotros vamos a solidarizarnos con Petro. No sé. Bien. Sergio Botana, senador del Partido Nacional. Gracias por esta charla. Bueno, está bueno acá. Siempre está bueno. Mañana la seguimos en la mar en coche. Presentó Harrington. Hola, soy Patti, del tarot de Patti y así. Hola, soy Ana Laura de Yola. Capaz que me conoces, y si no, te invito a que lo hagas ahora. Tenés la oportunidad, a través del tarot o de los bucios, a encontrar tu camino, a encontrar tu respuesta. No adivino, te hablo con la verdad. Podés intentarlo ahora, tenés mis teléfonos, podés empezar a comunicar. En nuestro centro espiritual brindamos atención personalizada y también a distancia. Podés hacer tu consulta a través del WhatsApp. Contamos con consultas de tarot y bucios, herramientas ancestrales que permiten la visión profunda y consciente de la situación que atraviesa tu vida. Estamos en el barrio de La Unión y te esperamos de lunes a viernes con la consulta espiritual y los viernes con limpieza espiritual a total voluntad. Los invitamos también a acompañarnos en los vivos de Facebook a las 20 horas y próximamente los cursos de tarotista. ¿Necesitas un servicio de limpieza profesional para tu casa, oficina o negocio? Llama a Limpieza 911. Te rescatan del verdadero enemigo, la suciedad. Cuadrilla, productos incluidos y resultados en un solo día. Comunicate al 291-71291. Limpieza 911. El escuadrón de rescate. Muy bien. Yo te digo al aire. Te lo explico. Y los amigos de Droguería Paysandú presentan a un invitado de la casa que extrañamos mucho. Si tu prioridad este mes es que tu ropa quede impecable, quédate, porque en Droguería Paysandú tenemos promo del 15% off en artículos seleccionados para lavado y cuidado textil. Tenés desde desengrasante textil, quitamanchas, percarbonato de sodio, prelavado enzimático, prelavado espuma controlada y Total Pay.
O sea, todo lo que necesitas para potenciar el lavado y dejar la ropa como nueva. La promo está vigente durante el mes de marzo, así que si venías pensando en renovar tus básicos de lavado, este es el momento. Haz tu compra por nuestra web o en cualquiera de nuestras sucursales. Jorge Rominsky, muy buenas tardes, ¿cómo anda? Chicho, me alegro de verte. Tanto tiempo. Sí. ¿Qué dice Jorge? Primero que nada, Antonio por orden de pantalla mía. Antonio, Checho, Bambino y Edgardo. Arranco con Edgardo. Sí, señor. Que nunca polemicé con él. Lula y Dilma Rousseff tuvieron dos situaciones completamente diferentes. Lula por corrupción. Dilma Rousseff por haber manejado los balances para que le favorecieran las elecciones. Son dos cosas completamente diferentes. Lula, Correa y Cristina Kirchner fueron condenados por la justicia. Con Lula pasó lo siguiente, que Lula tenía un amigo, así como lo digo, tenía un amigo en la Corte Suprema de Justicia, y un integrante de la Corte Suprema de Justicia de Brasil podía poner en duda la legitimidad del juicio a Lula, que había sido condenado en segunda instancia, en dos instancias, no en una, en dos instancias. La segunda instancia en que fue condenado fue mayor que la primera. Pero ¿qué sucedió? Utilizaron un argumento político, la Corte Suprema, para resolver la necesidad de combatir a Bolsonaro para que él fuera candidato, porque si no, no podía ser candidato. Y se dijo que había sido juzgado en Curitiba y no correspondía a Curitiba, le correspondía a Brasilia. Esta aclaración es muy importante por unas grandes mentiras. No lo digo por ti, Edgardo, lo digo por los que sí, por lo se que no saben eso. Es decir, que Lula era inocente, ni inocente ni culpable. Quedó en foja cero, y cuando trataron de volver el tema había, ¿cómo se dice? Prescripto. Había prescrito. Listo, termina la historia. Lula bien. Corrupto, Cristina Kirchner corrupta y Correa corrupto. No tengan dudas ustedes en estos términos. Jorge, te queríamos contactar porque, bueno, tras la caída de Hugo Chávez, la intervención de Maduro. Perdón, está bien, de Maduro. Miren, me quedé en el tiempo. Tras la caída de Maduro, la intervención del gobierno de Trump en Venezuela y la caída de Maduro, mucha gente se preguntó, bueno, ¿y Cuba es el siguiente? Y el propio Trump ha dicho, Cuba se está desmoronando solo. Cuba se cae a pedazos, el final de Cuba está ahí nomás, es inminente y hay que solo darle un empujoncito. Y Bambino recién me tiraba como el pase hacia ti, que es si tú vislumbrás de algún modo el final del castrismo, digamos, con Díaz-Canel como sucesor de los hermanos Castro, si ahora se puede vislumbrar como algo inminente. Bueno, vamos a empezar por aclarar. Cuba va a seguir existiendo. Eso, bueno, sí. Vamos a lo que no da lugar a discusión. Va a seguir existiendo. Me estás preguntando, me estás obligando a opinar, ¿no? No quiero informar. La información la tienen todos ustedes. Tú puedes, hoy todos, los 4 que están en el panel, pueden saber exactamente lo que está pasando, más allá de cualquier interpretación. Cuba va a seguir existiendo y es muy factible que el régimen cubano siga existiendo. Y tú utilizaste correctamente la frase para tratar de entender un momento. Estamos en presencia del fin del castrismo. Eso sí, sin lugar a dudas. Es el fin del castrismo. Siempre se supo que el castrismo finalizaba cuando los dos hermanos Castro desaparecieron. Lo que pasa es que es muy longevo Raúl y por ahora está ahí. Entonces ese es uno de los... Bueno, pero Díaz-Canel es más joven que Raúl Castro. Y están los hijos. Yo ganador a Díaz-Canel no le apuesto nada. Absolutamente nada. La pieza, de la misma manera, vamos para aclarar el concepto, porque es muy importante. ¿Cambió Venezuela? Cuba. No. Venezuela no cambió. No. Todavía. Lo único que cambió en Venezuela es que el petróleo, que era venezolano, pasó a ser norteamericano. Sí. Lo único que cambió. Exacto. Porque vamos a decirnos las cosas como corresponde. ¿Y cuánto demoró
en ese cambio revolucionario. Yo puedo hablar con propiedad porque me consideraba revolucionario el 5 de mayo, el 5 de febrero de 1971. Te llevo ventaja, Edgardo. Sí, sí. Te llevo ventaja. Algunos años. Entonces, ¿cuánto demoraron? Demoraron que invasión, no, 3 horas de acción militar, 3 horas de acción militar y cambió radicalmente el régimen. Chao, terminó la historia. A partir de ahora, el petróleo, que es el 92% del Producto Bruto Interno de Venezuela, pasó a manos de los Estados Unidos. Lo que no sucedía desde decenas de años, porque en 1975, con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Venezuela nacionalizó el petróleo, que era un orgullo nacional, y fue una herramienta de los revolucionarios venezolanos y cubanos, porque la revolución bolivariana era un apéndice de la revolución cubana. Terminó Venezuela y todo parece indicar que Cuba, el régimen, termina, pero no es tan fácil, porque así como en Venezuela el régimen no cambió, es muy factible que en Cuba tampoco cambie. Pero va a haber alguien que va a pagar el precio. Y yo apuesto todos los boletos, me puedo equivocar, a que el precio tiene un nombre y apellido, ¿no? Bien. Un nieto de los Castro. No va a ser tan fácil, El poder es algo muy complejo. Yo arranqué con ustedes en el programa y lamenté no haber empezado a las 2 de la tarde porque arrancó con todo. Incluso Antonio Maeso me nombró, dijo, viene Rominsky, después preanunció que yo iba a estar. Y me metí en la política, por eso contesté a Edgardo y le pido disculpas con el mayor de los respetos, hice una aclaración nada más. Bambino, Checho, y con ustedes sí he polemizado muchas veces. Pero no va a ser tan fácil, Primero, porque Cuba no es Venezuela. En Venezuela hubo siempre oposición. Siempre, desde el primer día. Mal, equivocada, con errores, con dificultades, pero hubo oposición. En Venezuela continuamente tuvieron que recurrir a los esquemas democráticos para tratar de legitimar el gobierno venezolano. En Cuba no. Y hay algo que decir. No es necesario decir si Cuba es una dictadura o no. Creo que es una discusión inútil. Porque por definición Cuba es una dictadura. Cuba es dictadura por definición. ¿Qué régimen gobierna Cuba? Ustedes los 4 lo saben. El mundo entero lo sabe. ¿Es un régimen comunista? ¿Sí o no? Sí. Que deformó a la raíz de las catástrofes que han sufrido los comunistas en el mundo, derivó en castrismo. Como en Corea es Kim, los Kim, que es más o menos parecido. En China y en Vietnam se transformaron en países capitalistas con gobiernos comunistas, pero Cuba y Corea del Norte se mantuvieron en lo que eran y se mantienen hasta ahora. Cuba creo que está agonizando este modelo, pero no hace prever que vaya a haber un cambio, porque si ustedes me apuran, yo les puedo decir que Cuba va a ser algo parecido, no igual, porque nunca las cosas son iguales, porque China no es lo mismo que Vietnam, va a ser algo parecido a Vietnam. Va a ser un país amigo de los Estados Unidos, con grandes inversiones de los norteamericanos en las islas, que les va a permitir salir de esta situación. Es una opinión, porque mirado hacia adentro, hay grupos de poder dentro de Cuba, no hay una unidad como se quiere presentar. La prueba de que no hay unidad en la interna de Cuba es que 3 de los descendientes de los Castro han estado en contacto continuo con el gobierno de Estados Unidos. No Díaz-Canel, los 2 nietos de Raúl y el hijo, uno no es el nieto, es el sobrino nieto, y el otro, el hijo de Raúl Castro. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay en la interna, hay una discusión que no se sabe cómo va a terminar. Lo real es que lo que se está tratando de impedir es que Cuba se transforme en Haití. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque Haití también, primero, antes que nada, esto lo doy y lo afirmo. Díaz-Canel en los últimos 4 o 5 días se presenta como el mártir de la resistencia cubana contra la invasión norteamericana. ¿Sí o no? Sí. No va a haber invasión norteamericana. No va a haber. Pero no va a haber, no porque no haya norteamericanos que lo quieran hacer, que las hay. No lo va a haber porque no se puede.
Estados Unidos, todas las invasiones que ha tenido en los últimos 40 años han sido un fracaso rotundo con pérdida en todo sentido de la palabra. Y si ustedes creen que los norteamericanos aprenden. Si una cosa que aprendieron es si entramos, la quedamos. Así, yo estoy hablando un lenguaje que no tiene nada que ver con el político. Los países quedan devastados, además. Quedan devastados y sin futuro. Exacto. Jorge, ahora te saco de Cuba y te llevo a Estados Unidos, precisamente al país en el cual vivís. 25 años. Decía recién más temprano Edgardo que es un presidente autocrático, que gobierna en base a decretos, pero me interesa saber si es un presidente impopular o al revés, o los estadounidenses compran y avalan lo que está haciendo a nivel mundial Trump, por ejemplo, con el ataque a Irán, con quien ya dijo que tiene conversaciones. Que las negaron, ¿no? Lo que pasó más temprano a comienzo de año en Venezuela. ¿Qué piensa el estadounidense promedio? Está en contra de Trump. No lo representa. Bien. No lo representa. Ojo, esto es laxativo, es muy difícil, término escatológico, porque no es tan fácil, porque ha sido un país que en general se encolumna detrás del presidente si están en guerra. En realidad Estados Unidos no ha estado en guerra nunca. Ha intervenido en guerra, pero acá el territorio norteamericano desde la independencia nunca fue invadido, nunca. Ni los extraterrestres llegaron a invadirlo porque el presidente resistió. ¿Usted se acuerda de la película? Sí. Ni los extraterrestres acá. Las guerras son afuera de Estados Unidos. Pero las guerras afectan en la interna norteamericana. Antonio, que es contador público, a él no le gusta que se lo diga, pero es contador público, sabe que las variables económicas se manejan a piacere cuando son políticas. Y en general se transforman en herramientas políticas. Entonces, yo puedo decir tal porcentaje de esto. Es decir, en Estados Unidos se está viviendo una crisis económica tan grande que cualquiera sea el presidente es impopular. ¿Está claro? Esa es la razón. No es una razón de nosotros queremos que Irán sea islámica, el norteamericano. No es verdad. Nosotros queremos que Cuba deje de ser comunista. No es verdad. Acá el problema más grande es cada vez que van al supermercado descubren que hay una inflación que supera por mucha cantidad las cifras que el Estado y el gobierno maneja desde la interna. Entonces, eso sí afecta. Entonces, el presidente Trump es impopular. Primero, él gana elecciones diciendo yo no quiero guerras. Mira que era un pacifista real él. No quiero guerra. Él ya afirmó, dice, ¿para qué queremos guerra si siempre nos va mal con las guerras? Y terminó siendo un presidente guerrero. Jorge, sin embargo, el relato dice que cuando uno escucha a Trump, ¿no? La guerra ya estaba finalizada hacía semanas, ¿no? Sin embargo, hoy la noticia de hoy da cuenta de que Trump hizo conocer al mundo de que estaban negociaciones con el régimen iraní. Sin embargo, desde el régimen iraní dice que eso es mentira, los desmiente y dice que, desde el régimen iraní, de que Trump ha transformado esto en una guerra de relatos. Notable lo que me pregunta, Edgar. ¿Viste? Eso me alivia de que te golpeé al empezar. No, pero para mí eso es un gusto. No, porque yo te respeto mucho, más allá de que la primera vez que conversamos te respeto mucho. Perfecto. Por el trabajo que haces, por lo que reivindica, porque la actividad para crear y gestar no solamente estar de gobierno, se puede hacer cantidad de cosas fuera de la gobierno. Sin duda. Yo soy frente amplista, pero estoy en esto. Claro. No es una opción política. Es decir, es complicado explicar a Trump, porque estoy seguro que ni él mismo se entiende en este momento, así que está brava la mano, ¿no? Es decir, una situación bastante delicada para los Estados Unidos es este presidente, que se maneja como un comerciante. Claro. Y la política y el comercio pueden tener cosas en común, pero cuando llega a situaciones límites como la que vivimos actualmente, es difícil de compaginarlas, ¿no? Es muy complicado. Y es lo que está pasando. Trump no está mintiendo en eso que está. Es decir, acá está frente a una dualidad. Irán dice una cosa y Estados Unidos, y el presidente de Estados Unidos dice otra, ¿verdad? Es cierto. Sí. Eso es información, ¿cierto? Claro. El dilema es, ¿a quién le haces caso? Y te pregunto a ti, ¿a quién le haces caso?
Sí, sin duda. Es más, decía ¿A quién le haces caso? ¿A quién? Tú tienes que decir, ¿a quién le hago caso? No, es que no sé a quién, porque Tomás decía que en la guerra todos mienten. Sí, la verdad es la primera víctima de la guerra, es verdad. Pero en realidad, primero, si vamos a que es un estado teocrático, Irán, partamos de la base islámico, porque no todos los persas son islámicos, pero los que gobiernan son adheridos al Islam. La mentira es una herramienta válida. Claro. Entonces, arranco de esto. Si tengo que decidir, yo me puedo poner en el medio y te entiendo. Pero hay situaciones en la política, y nosotros estamos viviendo una tercera guerra mundial. Lo que pasa es que queremos imaginar la tercera guerra mundial de la misma manera que fue la segunda. La segunda guerra mundial tampoco tuvo mucho que ver con la primera guerra mundial. Esta es la tercera guerra mundial. Claro. Y no ha llegado al límite por una razón muy sencilla. Lo que impide que haya un precio altísimo en vida humana en esta guerra mundial son las bombas atómicas. Ustedes van a decir, es un disparate lo que está diciendo Jorge, pero es así. La bomba atómica, por ejemplo, Estados Unidos e Israel tienen armas nucleares. Los dos. ¿Las usaron en Irán? ¿Las usaron en Gaza? No. Rusia tiene armas nucleares. ¿Las ha usado en Ucrania? No. Es decir, lo que está frenando es el miedo a una hecatombe atómica. Ahora, si se frena o no se frena eso, bueno, habría que ver. Todo parece que eso lo permite el control. Pero la guerra está establecida, es una guerra mundial. Si no, fíjese, ¿a quién atacó Irán? Aparte de atacar a Israel, que es su enemigo. Sí. ¿A quién atacó? A todos los vecinos. A los vecinos, o sea, que involucró a toda el área. Es decir, esto es fácil de entender, no se extiende más porque hay una locura colectiva en impedir, no es locura, hay una cordura colectiva que es impedir el uso de las armas nucleares. No lo habrán escuchado esto, pero es más o menos a la conclusión que yo he llegado. Pero esto no significa que no lo hagan en algún momento. No significa eso. Jorge, sí. Para cerrar, que primero espero no te hayan pedido plata en mi nombre, porque tuve 10 días con el WhatsApp hackeado y a varias personas de contacto le pidieron plata. Espero que vos no y ahora me lo vienes a decir. Ya hizo la transferencia. ¿Ya hiciste la transferencia? Pero $10.000 me pediste. Y yo a un amigo le doy $10.000. Eso, sí, no, hubo de todo. Pero primero eso. Segundo, saludo a Tomás, que lo tengo ahí al lado, lo estoy viendo. Pero pregunta está esperando de suplente, esperando bien para entrar. Bien cortito igual. Hoy tuve al principio del programa una crítica de un televidente diciendo que yo no sabía nada porque yo decía que no hubo bloqueo, sino que hubo embargo de Estados Unidos a Cuba, pero que hoy, primero, ¿hubo bloqueo o no hubo bloqueo de Estados Unidos a Cuba? Hoy, ¿hay bloqueo o no hay bloqueo de Estados Unidos a Cuba? Hubo bloqueo a Cuba en la crisis de los misiles. Ahí hubo bloqueo. En el acuerdo entre el presidente de Estados Unidos y Nikita Khrushchev, premier de la Unión Soviética, se acordó que Cuba jamás iba a ser invadida, cosa que se respetó hasta ahora. Hasta ahora se ha respetado. Desapareció la Unión Soviética y eso se ha respetado. Hubo embargo sí lo ha habido de continuo. Hoy hay embargo más bloqueo petrolero, que es un golpe mortal a la economía cubana, ¿no? Bloqueo petrolero es innegable. No sé, supongo que a final de esta semana llegan 2 petroleros rusos a Cuba, pero nadie asegura que puedan desembarcar. Pero la madre del borrego acá es discriminar porque embargo sí, pero está mal calificarlo de bloqueo todos estos años. Es un juego semántico. El sexto proveedor de proteínas, el segundo proveedor de proteínas a Cuba es Estados Unidos. El problema del embargo de bloqueo es el siguiente. En el bloqueo tú no ingresas nada, absolutamente nada. Claro. Pero en Cuba durante todos estos años entró alimentos, medicina y las remesas.
el 80% de las remesas que van hacia Cuba son de ciudadanos norteamericanos que viven acá, es decir, que se producen acá. Corrígeme, Antonio, ¿dónde se gesta ese dinero que los cubanos que viven en Miami le envían a los cubanos que viven en la isla? ¿Dónde se gesta? Estados Unidos. Estados Unidos toma una medida y dice, no, ustedes no pueden, cosa que se hizo, por ejemplo, el gobierno de Trump, no se puede mandar remesa, ya terminó la historia. O sea que es un tema, el embargo, y aparte el embargo tiene una limitante muy especial. La causa fundamental, Cuba mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, creo que menos que en Israel, me falta la duda, no recuerdo exactamente. Es decir, y relaciones comerciales con quien quiera. Es cierto que pueden ser de alguna manera sancionados por el gobierno norteamericano en función de las causas del embargo, pero los hechos indican que no es así. Cuba comercia con todo el mundo. Está claro. Jorge, te mando un abrazo grande. Gracias, saludos a Tomás. A las órdenes. Y a ustedes, luego, ¿no? Un abrazo, Jorgito. Claro que sí, abrazo para vos. Bueno, esta nota la cerramos con los amigos de Conacrem. Para mí la diferencia entre algo así nomás y qué rico quedó esto, muchas veces es una cucharada de Conacrem. Es una salsa, en un relleno, en una pasta, le da esa textura cremosa que cambia todo. Conacrem va con todo. Y presentó la columna de nuestro querido compañero Jorge Rowinski. Y la participación de Tomás Friedman la presenta Círculo Láser. Vivir sin lentes es posible, ya no tenés que irte a Buenos Aires para operarte. Te esperamos en Círculo Láser. Consulta informativa sin costo por miopía, hipermetropía y astigmatismo. Sin bisturí, 100% láser. No aceptes imitaciones. Descuentos especiales para socios del Círculo Católico, instituciones con convenio. Además, 24 y 36 cuotas y recargo con BBVA. Llama al teléfono que tenés en pantalla o date una vuelta por Minas y Soriano. La misión de Lubrax es ofrecer tecnología y alto rendimiento a conductores e industrias de todo el país, impulsando la evolución del sector. Prepárate para una experiencia Lubrax aún más innovadora, conectada con el futuro. Es tiempo de Lubrax y todos los productos los encontrás en los principales distribuidores y puntos de venta de todo el país y en las más de 100 estaciones Action desplegadas a nivel nacional. Tomás Friedman vio a su amigo Jorge Rowinski. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Checho? Un placer, un gusto siempre escuchar al querido Jorge Rowinski, con quien a veces discrepamos, a veces coincidimos. Él dijo ahora algo que es la realidad de lo que está viviendo hoy el mundo. Es una guerra mundial. ¿Por qué es una guerra mundial? Miren, Trump, que va para adelante y va para atrás, el domingo amenazó a Irán si en 48 horas no abría el estrecho de Hormuz, los iba a atacar y barrer del mapa, y 2 días después dijo, estoy negociando con Irán, así que por 5 días voy a posponer esos ataques contra objetivos estratégicos. Pero habla Donald Trump, ¿y quién se preocupa? ¿Y quién le responde? ¿Y quién analiza el tema, entre otros? Gabriel Odone, el ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, que hoy estuvo con los empresarios y mostró una gran preocupación, Odone, realista, porque en realidad no se sabe exactamente qué va a pasar, cómo va a reaccionar Uruguay, cuánto le va a costar a Uruguay si el dólar se mantiene como está, pero si el petróleo sigue aumentando, está en $100, 104, 105 dólares el barril. Lo último que compró Uruguay estaba a $72, quiere decir $30 más el barril.
el 1 de abril Uruguay tiene que tomar decisión si aumenta la nafta y el gasoil. Va a tener que aumentar porque no puede bancar esta situación. En realidad somos el único país de la región que todavía no aumentó la nafta. Aumentó Chile sustancialmente, aumentó Argentina, Brasil, Perú, Colombia. Todos aumentaron porque los precios del petróleo están en 3 cifras. Y además, ustedes escuchan en las informaciones, en los noticieros, en los portales, el petróleo vale $104 hoy, $105. Si querés comprar petróleo, llamás, si sos un país, al distribuidor y le decís, bueno, a $104 compro, no tengo otra opción. Y te dicen desde allí, ¿y ustedes tienen cómo llevárselo? No. Entonces no hay petróleo. O sea, la cotización es una cosa y comprar y que te lo traigan a tu país es otra. El estrecho de Hormuz sigue cerrado, solo pasan petroleros de Rusia, de China y de Irán. Y los compradores de petróleo preguntan, ¿y quién me vende petróleo hoy que me lo pueda traer? Te lo puede mandar Putin, pero no te lo vende a 104, te lo vende a 110, a 112. Te puede vender algo de petróleo China, si es amigo tuyo, y te puede vender Irán, si también no estás contra el régimen de los ayatolas. Quiere decir que está muy complicado, muy difícil. Donald Trump dice, estoy hablando con Irán, no se sabe con quién, dice, estoy hablando con la persona adecuada. ¿Quién es? Le preguntaron, no voy a decir. ¿Es el ayatolá suplente? No, dice, porque aparte no apareció. Parece que está herido, que está grave, y aparte no lo reconocemos. Estamos de acuerdo en 15 puntos. ¿Cuáles son? Tampoco les voy a decir, dice Donald Trump. Pero mientras él habla y dice que está en negociaciones con Irán y dice, por 5 días no voy a atacar los objetivos estratégicos. La guerra sigue todos los días. Israel ataca el Líbano, Israel ataca Irán, Estados Unidos ataca Irán. O sea, cada hora, cada minuto que hay, ataques, muertos, heridos, familias destruidas. Esa es la realidad de la guerra. No ha parado un solo minuto. Ahora se señala que Irán, que dice que el mediador va a ser Pakistán, el país que va a mediar, quiere negociar, pero si negocia quiere que pare la guerra, que haya un cese del fuego. Dice, no podemos negociar si hay guerra, no podemos negociar si siguen atacando. Hoy la Cruz Roja Internacional dice, Irán sufrió 82.000 ataques contra 82.000 objetivos en territorio iraní. Aproximadamente unos 3.000 muertos y unos 10.000 heridos, es lo que señalan las informaciones. Y después, hoy la agencia France Press, que tiene 3 corresponsales en Irán, informaba que los 90 millones de iraníes están tratando de tener una vida semi-normal. ¿Qué quiere decir esto? Son 90 millones de personas, tienen que comer, tienen que ir al hospital, tienen que trabajar. ¿Está paralizado el país? No. Los mercados de alimentos funcionan, los bancos funcionan, las oficinas públicas funcionan, los hospitales funcionan, el transporte público funciona, es decir, una semi-normalidad, porque la guerra está, porque los ataques aéreos existen, pero el país sigue semi-normalmente funcionando, Israel sigue semi-normalmente funcionando con las sirenas que suenan todos los días. Hoy un misil atacó directamente el centro de Tel Aviv, ocasionó una cantidad de destrozos impresionantes y una cantidad de heridos muy grandes, y la guerra sigue en los ataques al Líbano. Israel destruyó todos los puentes que unen el Líbano con otros bordes en el río Litani o Litaní, y le dice a los libaneses, hay 1 millón que se fueron de las casas, dicen, no van a volver por ahora, y no sabemos si algún día van a poder volver a sus casas. Miren qué mensaje que tiene la guerra para la gente del Líbano. Ahí está el movimiento terrorista Hezbollah, que ha destruido el país durante los últimos 20 años y que hoy, como ataca a Israel, Israel está en guerra directa contra Hezbollah y contra el Líbano, y el gobierno libanés y los libaneses están muy, pero muy preocupados. Y los países del Golfo están desesperados, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Egipto, Jordania, todos los países están paralizados, no pueden vender petróleo, no tienen turismo, no hay viajes aéreos, están en una crisis muy grande y los misiles les llegan, han atacado el aeropuerto de Dubái, el centro de convenciones de Qatar,
y bueno, las imágenes que ustedes ven son las imágenes hoy en Medio Oriente. El humo blanco o el humo negro a esta hora se ve sobre Tel Aviv, se ve sobre Beirut y se ve sobre Teherán. Por ahora, la guerra es aérea en un 90%. Hay la posibilidad de que Israel inicie una guerra terrestre en el Líbano, pero todavía hasta este momento no ha comenzado. Y hablaba Jorge, Checho, de Cuba, y bueno, Estados Unidos está negociando también con Cuba, con la familia Castro, con Raúl Castro, 94 años, hermano de Fidel, con su hijo y con su nieto Raulito, que es realmente el que lleva la voz cantante. Hoy Cuba está bloqueada, aislada, embargada, o sea, está en una situación dramática. No hay luz, no hay alimentos, no hay medicamentos. Van a llegar 2 barcos de petróleo en los próximos 20 días que no van a alcanzar para nada. Y bueno, Estados Unidos lo primero que quiere es una solución económica, antes de democracia, antes de libertad, igual que en Venezuela. No es la caída de los regímenes. No cayó el régimen de Maduro en Venezuela, el chavismo sigue gobernando. No cayó el régimen de los ayatolas en Irán, no va a caer. Y no va a caer el régimen castrista en Cuba. Lo que quiere Trump es negocios, business, petróleo, comercio, influencia geopolítica. Muy complicado. Ni te hablo, Checho, de la guerra de Ucrania, que hace 5 años sigue y todos los días siguen matando gente, pero ustedes vieron cómo es el periodismo, porque ahí me incluyo. Ahora hablamos solo de la guerra del Medio Oriente. Esa ya lleva 5 años, murieron 1 millón de personas. A muchos se instaló en el escenario de nosotros. Decís, escuchás, murieron 300 en Ucrania, qué horrible. Y eso es lo que comentamos, terrible. Tomás, te mando un abrazo. Nos encontramos siempre, ¿dónde? En Buscadores. Sí, señor, hasta mañana. Hasta mañana, nos vamos a una pequeña pausa, ya venimos. Buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos. Hola, soy Patti, del Tarot de Patti, y hace más de 30 años que acompaño a personas que buscan respuestas reales y no promesas vacías. En mis lecturas trabajamos amor, caminos, bloqueos, decisiones y procesos personales, siempre desde una mirada seria, profesional y espiritual. Las consultas son personalizadas, con cita previa, y tienen un costo, porque es un trabajo profundo y respetuoso. Si sentís que es el momento de entender, de ordenar y de avanzar en tu destino y en tu vida, escribime hoy. El Tarot de Patti. Cuando tu alma pregunta, el tarot te responde. No te olvides, tenés todas mis redes, Facebook, TikTok, Instagram, como el Tarot de Patti. Mis números de contacto son 091-644-600. Te espero. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio, te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Muy bien, nos vamos a la columna habitual de Aldo Mosca de Mori. Y les voy a dar los números de contacto para ubicar al licenciado Aldo Mosca. El contacto es 092. ¡No! ¡Está la grabación! Bueno, ¡Ay, por qué grita! el pelotudo me sacó. Siempre lo digo. Eso va a salir. Bueno, está. Bueno, pero hay que avisar. ¿Sale? Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Bueno, tuvimos de todo, ¿eh? De todo un poco. Y hablamos de Cuba y de PAC. Hoy nos van a dar. Pero mañana, hoy tuvimos un senador
de la oposición. Mañana tenemos un senador oficialista. Así de plurales somos. Muy mañana bien. viene el socialista Gustavo González para hablar con nosotros. ¿Mirá? Así que los espero mañana a las 14. Si querés te cambio y venís mañana. Estaría lindo alquiler. Yo ya tuve una agarradita con González en Buscadores. Se puede repetir. ¿Se acuerdan? Con el... Pero estaba en su... Porque usted es chetito. Mañana a las 14 por BTV y Canal 5. Chau, chau. Nuestro orgullo es para vos.